Dos, ¿no? Acción. Listo. Buenos días. Somos Sara Barragán, Cristian y Jersey aquí de nuevo presentando el parcial final de filosofía. Sara, ¿podrías por favor leer la frase que está compartiendo mi pantalla? Ok. Comprometerse con el alumnado es la opción más sincera que los docentes pueden acatar en beneficio de su desarrollo integral como personas. ¿Qué piensas de esto? Esa parte de desarrollo integral como personas, o sea, es que me transporta mucho a la lectura de Nussbaum, que honestamente me tocó mucho, porque sí, porque, o sea, hablan, y pues hablan también de un poco de autores del psicoanálisis y todo esto, y pero ella lo aborda de la filosofía, claro, pero pues a partir de estos autores, de lo importante que es primero, esta transición del niño, por ejemplo, hablan de Freud como de esta transición del lugar tan seguro que es el vientre de la madre para luego salir al mundo y tener que experimentar cosas como hambre, ira, frío, y un lugar que ya no es tan seguro y que si bien tienes un cuidador permanente que está ahí para suplir todas tus necesidades, esto no es perfecto, esto no se puede dar de esta forma todo el tiempo. Vas a conocer de nuevo el hambre, la ira, todas estas cosas que alguien no estaba ahí para cuidarte el 100% del tiempo. Hablan de la edad de oro, de esta donde no tienes que preocuparte por nada más que no sea comer, qué delicia. Pero esto no es una realidad realmente en los niños. Y también hablan de la importancia de que es la relación de los niños con el cuidador y la relevancia que tienen en la adultez las emociones de la niñez. Si todas estas experiencias vividas cuando niño tienen una relevancia en lo que eres hoy en día. Y esto a mí me transporta demasiado a las conversaciones que tuvimos en clase, porque cada clase terminaba en una sesión de terapia grupal, todos exponiendo en nuestros traumas del colegio y todo el mundo traumatizado, hablando del profesor que te dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y es que listo, la lectura habla de literalmente bebés, pero hasta cuándo deja uno de necesitar de sus cuidadores. Realmente, tengo 22 años y todavía creo que me cuiden, o sea, ayuda. Em, Entonces a nosotros, y que creo que es algo cultural en Colombia, no sé si en otros lados se ve eso, a uno le dicen desde chiquito, el colegio es tu segunda casa, tus profesores en el colegio son tu segunda familia, ¿sí? Tú tienes tu familia de colegio y tienes tu familia de la casa, al menos en mi casa era algo que me repetían muchísimo. Entonces, y también, de nuevo, conversaciones con mi psicóloga, esto es como, ¿cómo es posible que un lugar y personas que están ahí para cuidarte, para y para cuidar de ti, de tu desarrollo cognitivo, también del hambre y de todo esto, porque cuando estás chiquito en el colegio depende de tus profesores, te humillan, te tratan por lo bajo, no te cuidan, esto genera heridas de abandono importante. Traumas que te persiguen hasta la adultez. No, mira la importancia del rol del profesor realmente. La palabra es traumas, o sea, no hay otra palabra para eso. Entonces, todas estas experiencias que nosotros compartimos juntos, que las vivimos en el colegio, por parte de personas que debían cuidarnos, las seguimos viviendo, experimentando y sintiendo hasta el día de hoy. Y eso. Demasiado. ¿Qué piensas tú, Cris, al respecto? La verdad, pues bueno, digamos, con esta frase, mm, me voy a enfocar, digamos, en la primera parte que es comprometerse con el alumnado, ya que, digamos, en el texto de María Caso, en la educación artística no son manualidades, ya nos habla un poco de la pedagogía tóxica, donde básicamente eh, es el profesor el que simplemente piensa qué hay que hacer, simplemente cumple algo que está ya escrito o hecho por alguien que está, digamos, más arriba y solo hay como una transmisión de conocimiento, una pedagogía de repetición en el que lo único que busca es que el estudiante consuma, ¿sí? Consuma. Que lo único que el estudiante adquiera los conocimientos sin reflexionar, sin que haya forma de que reflexione creativamente y que le impida generar su propio conocimiento. Entonces, digamos, eso también me recuerda a Frege, Peira. Frege en la educación bancaria. A cada rato lo que uno puede buscar el profesor es dar conocimiento, que reciba, memorice y chao.
que ya con eso se defienda y que siga reproduciendo lo mismo, que es como reproducir el mismo problema y el mismo problema. Y, eh, y que, digamos, sí, que, no, que el estudiante no sea consciente de que su conocimiento también es válido. Igualmente, en el mismo texto de Acaso, ya nos habla que la importancia, que aquí va con la frase competencia con el alumnado, que debería ser más importante ver los intereses del alumno, tanto de los profesores como del alumno, pero ver los intereses del alumno, de lo que realmente él es capaz, y ver que él es un igual como con el profesor, ¿sí? Que ni el profesor tiene más conocimiento que él, ni él tiene más conocimiento que el profesor. Una Puede que relación sí, horizontal de doble vía. exacto, que la gracia es que se puedan complementar entre sí y evolucionar, digamos, entre ambos, que es una reflexión que nos da ella. ¿Tú qué piensas? Sí, definitivamente sus intervenciones me hacen pensar de que estos dos autores que acaban de mencionar hacen precisamente una crítica o una observación a cómo es la realidad educativa hoy en día, cómo el educador desde su negligencia o em, desde los diferentes mecanismos y sistemas de poder, de control que hay en la educación, deja de ser o de cumplir ese rol de cuidador y de educador en sí mismo, que como tú mencionabas, em, bien Freire criticó en en su Pedagogía para la Liberación, y me parece súper pertinente mencionarlo en este punto, porque después de hacer ese análisis de la realidad educativa, precisamente estos autores como Freire, como em, em, Bell Hooks, precisamente de quien voy a hablar, empiezan a hacer no solamente se quedan en este paso de la crítica, de la observación de cómo es la educación, sino que em, empiezan a generar propuestas y mecanismos desde nuestro contexto, desde lo que representamos, desde nuestra posición, ya sea que posición racial o posición de género, posición desde donde nacimos, que el sur y demás cosas, para generar en el estudiante em, este deseo de no solamente criticar lo que observa a su alrededor, sino también tomar una posición política al respecto. Sí, como Bell Hooks, ella desde su contexto se da cuenta que hay una necesidad de generar en los estudiantes un pensamiento crítico hacia lo racial, un pensamiento crítico hacia el feminismo, eh, hacia problemáticas sociales en las que ella se vio envuelta en su momento. Entonces ella mencionaba en su libro Educar para transgredir precisamente como esta palabra para hacer que el estudiante se mueva, piense, repiense y replantee sus posiciones, em, porque se da cuenta que desde la posición en la que ella tanto estuvo como estudiante, como luego como educadora, como profesora, a los estudiantes en su contexto se les enseñaba, pues, desde las comunidades negras, em, cómo debían ser ellos como negros desde una perspectiva heterosis blanca. Entonces esto es problemático porque dejan de tener una identidad, dejan de tener una voz que les es propia por sus rasgos, quienes, de dónde vienen. Entonces, creo que aquí es muy importante mencionar ese asunto que me apeló mucho de ella con esta frase, es que uno como educador tiene una posición política. Tiene una posición política a través de todo este análisis que uno observa y realiza de la realidad, uno toma posiciones políticas y toma decisiones con Correcto. respecto a cómo em, sí, se acerca hacia los estudiantes. Sí, y al final la realidad es política, incluso quien piensa que no está tomando una posición política la está tomando. Y aquí no es Ujú. que simplemente hay posiciones políticas y todo eso se nota en la pedagogía y en la forma del trato con los estudiantes. Entonces yo creo que la primera conclusión que podemos sacar de aquí es
que la formación del educador va también a través de lo emocional, de lo ético, no solamente de lo académico. O sea, por ejemplo, que ella estaba escuchando a los profesores en el colegio conversar de que una profesora le pegó una humillada a un chiquito, que porque fue el único que le fue mal en el parcial, o sea, y en preescolar, profesores de preescolar. O sea, este chiquito se va a acordar cómo esta señora que tenía que cuidarlo 8 horas al día, casi todos los días de su vida, cuando tenía Falló. 6, 5, 7 años, lo trató de esta manera, se va a acordar. Entonces, eso es muy importante. Todas estas heridas en la niñez, todas estas relaciones con los cuidadores se van a notar. ¿Tis? Pues sí, yo creo que otra conclusión que podemos sacar es que la pega debe ser crítica y evaluar las realidades y los diferentes contextos en los que nos encontramos, ¿no? O sea, hay que ser consciente que pues no todos los contextos son iguales, digamos, lo tuyo de que las comunidades negras aprender como heterosis blancas, y pues tener en cuenta que el valor de que los estudiantes no son simplemente objetos de consumismo. O sea, De consumo. ellos no son, no, el objetivo de la educación es simplemente sacarlos al mundo para que consuman, para que actúen con la religión que se les da, que sean, que no se lleven una vida sexual como se les impone, sino que ellos puedan generar su propio conocimiento y ellos puedan encontrarse con la Explorar. vida real y aclarar todo, o sea, que ellos puedan encontrarse de verdad con ellos mismos en el mundo real, ¿no? Perfecto. Qué catarsis. Bueno, Muchas gracias. gracias, Vamos por Cinquito. acá.